El cielo es un campo de batalla. Hombre y máquina se enzarzan en un combate mortal. Un piloto juega el papel de depredador y en un instante se convierte en presa. Sus instintos determinarán si vive o si muere. Desde los primeros biplanos hasta los reactores más avanzados, desde las ametralladoras hasta los misiles que utilizan la más moderna tecnología digital, volaremos en la cabina con los mayores ases de la historia. Viva la batalla, analice las tácticas, rememore aquellos combates en el aire. Los grandes combates aéreos, episodio 1. Una patrulla de cazas controla los cielos hostiles. En cualquier momento puede atacar un avión enemigo. Los pilotos solo tienen unos segundos de reacción en los que pueden vivir o convertirse en una bola de fuego. Es como una lucha entre gladiadores. Son combates a muerte. Acaban cuando matas o te matan. Son sanguinarios, violentos y acaban en una gran explosión. Los aviones arden y todo termina. Vivir o morir depende del resultado final. Si ganas, vives. En cierto modo era un juego, el juego más peligroso del mundo. Desde el momento en que tomas los mandos tú solo y abandonas el suelo firme, cambias para el resto de tu vida. Reactores supersónicos. Misiles guiados por láser. Mandos accionados por ordenador con los que el piloto y avión se fusionan en una única entidad mortal. Estas son las herramientas del combate aéreo moderno. Pero las tácticas se remontan a la época en que los aviones eran de madera y lona. 1914, a punto de que estalle la Primera Guerra Mundial y tan solo una década después de que se ejecutara el primer vuelo con éxito, se combate por tierra, mar y por primera vez en el aire. Los aviones son nuevos, pequeños, lentos y frágiles. Se utilizan para observar al enemigo. Pero pronto los pilotos empiezan a dispararse unos a otros. Los primeros dos derribos del Barón Rojo, Manfred von Richthofen, se ejecutaron desde el asiento trasero de un avión con un fusil. Después pensaron en otras opciones y montaron una ametralladora en la parte trasera. Pero el lugar idóneo para una ametralladora es la parte delantera del avión. Así el piloto puede disparar apuntando con su máquina. Sin embargo, no era posible sincronizar el fuego de las ametralladoras con el giro de la hélice, por lo que había que disparar desde fuera del ángulo de la hélice. En otoño de 1915, Anton Fokker, diseñador holandés de aviones que trabajaba con los alemanes, revolucionó la guerra aérea con un invento. Con la ayuda de una leva se provocaban unas breves interrupciones de las ráfagas. De esta manera se impedía que la ametralladora disparase cuando la hélice estaba justo frente a ella. Fue todo un éxito. Los alemanes habían creado el primer avión de caza. Pero los aliados encontraron un caza alemán derribado con el mecanismo de sincronización intacto y lo copiaron. A partir de entonces el cielo se convirtió en un campo de batalla. Los primeros días de la aviación de caza fueron muy duros. 1 de cada 4 pilotos no sobrevivía a la fase de entrenamiento. Hubo un gran número de pérdidas al comienzo de la guerra. Aquellos que conseguían derribar 5 aviones conseguían un nuevo y preciado título, el de as. De cada 20 pilotos que lo intentaban, solo uno lograba los 5 derribos y convertirse así en un as. No había reglas. La prueba consistía en no cometer ningún error, ya que este significaba una muerte segura. La vida media de un piloto novato era de 3 semanas. Eran unos hombres muy valientes. Sus aviones podían desintegrarse o incendiarse. No llevaban paracaídas ni oxígeno. No llevaban paracaídas. Si el avión era puesto fuera de combate, acababan estrellándose. No había forma de escapar.
En septiembre de 1916, uno de los grandes ases alemanes, Oswald Belke, publicó la doctrina del combate aéreo. Su manual, Dicta Belke, contenía 8 reglas. Regla primera: mantén el sol detrás de ti para ocultar tu posición. Regla segunda: persiste en el ataque. Si tratas de huir, ofreces un blanco fácil. Regla tercera: dispara solo si estás cerca para asegurar que aciertas y para ahorrar munición. Regla cuarta: no pierdas de vista a tu oponente, mantente alerta. Regla quinta: ataca desde atrás, desde la posición de la 6, la más vulnerable. Regla 6: si te atacan, vira más ceñido que tu oponente para forzarle a defenderse. Regla 7: en cielos enemigos mantén siempre una vía de escape. Regla 8: ataca en grupo, cada avión tiene que elegir un blanco. Todos los pilotos debían aprender rápidamente esas reglas o morían. En 1917, Estados Unidos entró en guerra sin disponer de un caza lo suficientemente avanzado para el combate. Por ello utilizaron un avión francés, el potente Spad. Había un piloto americano que era un famoso y atrevido piloto de carreras de coches, Eddie Rickenbacker. En el primer contingente que participó en la Primera Guerra Mundial, fui con Pershing como chofer del grupo. Deseoso de entrar en acción, ingresó en una escuela de vuelo. Hay pilotos que tienen un talento innato, otros vuelan de forma mecánica y hay otros que están en un punto intermedio. Él era piloto por naturaleza. Rickenbacker consiguió su primera victoria el 29 de abril de 1918. En septiembre era el principal as norteamericano con 8 derribos, el as de ases. Tenía un deseo tremendo de ser el más grande piloto de cazas y sabía que podía conseguirlo. Pero el título de as de ases implicaba 2 cosas: fama y muerte. El capitán Rickenbacker escribió: la posesión de este título conlleva un sino que ha perseguido a todos sus poseedores. Yo también he tenido la carga de esa superstición mientras estaba en el aire. Nunca he dejado de pensar que la vida del portador de este título es corta. El 24 de septiembre de 1918, Rickenbacker toma el mando de la famosa Escuadrilla 94. La llamada Hat in the Ring había terminado la guerra nada menos que con cerca de 70 victorias, más que cualquier otro grupo americano de caza. Rickenbacker prometió a sus hombres que mandaría con el ejemplo. Al alba del 25 de septiembre, despegó solo en su Spad 13 tratando de hacer honor a su promesa. Gracias a la más avanzada técnica de animación digital podemos ver por primera vez en pantalla a Eddie Rickenbacker dirigiéndose a su legendario combate. Al principio, Rickenbacker estaba solo en el cielo, pero más tarde divisó a lo lejos 2 grandes puntos por debajo de él. Eran los LVG, aviones de reconocimiento alemanes, un blanco perfecto, pero no estaban solos. A 300 metros por encima de los LVG y ligeramente tras de sí, había 5 mortíferos cazas Fokker D-7. Sin duda alguna, el Fokker D-7 fue el mejor caza de la Primera Guerra Mundial. Tenía un motor macizo, con pocos problemas de mantenimiento. El Spad también era un avión muy bueno, muy resistente y respondía muy bien en los picados. El Spad de Rickenbacker era más rápido que el Fokker alemán. Los 2 aviones tenían el mismo armamento, pero el Fokker era más maniobrable. Antes de enfrentarse 1 contra 7, cualquier piloto habría intentado huir. Sin embargo, Rickenbacker empezó a ascender siguiendo la primera regla de Belke. Se sirvió del sol, algo muy importante. Puso el sol a sus espaldas para que no pudieran verle. Cuando la formación enemiga pasaba por debajo, Rickenbacker puso el motor al ralentí. Esto le permitía atacar en silencio y sin las fuertes vibraciones que impiden al piloto apuntar con precisión.
Seguidamente, Rickenbacker inició un fuerte picado. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad de atacar por detrás. Se puso a la cola del último caza enemigo, un Fokker. Rickenbacker empleó la quinta regla de Belge, atacar a sus 6 por la cola. El Fokker vio demasiado tarde a Rickenbacker y no pudo reaccionar. Rickenbacker abrió fuego con sus 2 ametralladoras Vickers de 7,62 milímetros. Los 4 Fokker restantes se dispersaron, sorprendidos por el súbito ataque. Sabían que habían sido atacados, pero no sabían por cuántos ni desde dónde. Les llevó algún tiempo descubrir que solo había un enemigo. Su jefe, desprovisto de radio, tardó tiempo en volver a reunir al grupo, valiéndose solo de sus señas manuales. Se dio cuenta de que no iban a molestarle y decidió continuar el ataque contra los aviones de reconocimiento. Al dispersarse los Fokker, dejaron a los LVG desprotegidos. Al ver estos cómo Rickenbacker se acercaba, picaron tratando de mantenerse a salvo. Finalmente se separaron. Los ametralladores traseros abrieron fuego, pero el americano estaba fuera de su alcance. Rickenbacker picó para eludir sus disparos. Con un picado se situó bajo los alemanes y se acercó al que tenía más próximo hasta alcanzar su punto débil, la panza del avión. En respuesta, el LVG sacudió la cola para tirar, libre de obstáculos, contra Rickenbacker. Mientras, el otro LVG se puso detrás del cazador y comenzó a disparar una larga ráfaga de ametralladora. Rickenbacker estaba atrapado en medio de un letal fuego cruzado. La situación era peligrosa. ...25 de septiembre de 1918... el as americano Eddie Rickenbacker vuela sobre las líneas enemigas y ataca a 7 aviones alemanes. Dispara contra un Fokker de escolta y lo desintegra. Continúa atacando a 2 aviones de reconocimiento LVG cargados con artillería pesada, mientras los 4 Fokker restantes continúan reagrupándose. Las ráfagas de trazadoras de los LVG pasan silbando cerca de la cabina de Rickenbacker. El capitán Rickenbacker maniobró para situar su avión donde los LVG no pudieran dispararle. Un trabajo difícil. Rickenbacker subió para ganar altura y escapar del fuego enemigo. Luego dio la vuelta y picó para atacar al LVG más cercano. Los LVG llevaban una ametralladora para Bellum de 7,92 milímetros. Disparaba 700 proyectiles por minuto, 200 más que las ametralladoras del SPA o del Fokker, ofreciendo más oportunidades a los LVG de alcanzar su blanco. Esos biplazas eran tremendamente peligrosos, tanto como el Fokker monoplaza. El fuego de los LVG contuvo el ataque. Rickenbacker, ignorando el peligro, repite su táctica y pica bajo el LVG para continuar atacando y escapar de su fuego. Dirige hacia arriba su avión para disparar contra la panza de los LVG, pero un duro fuego cruzado le fuerza a hacer otro medio tono para atacar de nuevo. Los alemanes son aviadores expertos. Los alemanes eran especialmente hábiles en el combate aéreo. Estaban acostumbrados a combatir en situaciones extremas. La mayoría de sus pilotos de caza tenía una gran experiencia. Habían volado en biplazas en el frente ruso. Como es lógico, los alemanes consideraban que su deber era combatir. Los pilotos alemanes de la Primera Guerra Mundial eran muy efectivos. Derribaron una cantidad sorprendente de aviones. Volaban por su patria y fueron los primeros en diseñar las tácticas de combate. Eran muy eficaces. Los LVG volvieron a hacer un resbale, permitiendo que el ametrallador disparara directamente contra Rickenbacker. Una vez más, el americano se vio forzado a subir, virar y reanudar el ataque. Pero los alemanes volvieron a presentar la misma defensa y Rickenbacker se vio atrapado de nuevo en un fuego cruzado. De repente, de forma inexplicable, los LVG cometieron un error.
En la cuarta pasada, y por razones que se desconocen, los LVG se separaron y dejaron un espacio libre entre ellos. Gracias a ese espacio, Rickenbacker pudo salir del fuego cruzado y derribar al LVG más próximo. Pero los Fokker se habían reagrupado y se lanzaron al rescate del LVG superviviente. Rickenbacker vio los Fokker picando hacia él y decidió que 2 derribos eran suficientes. Los 4 Fokker de 7 no le siguieron. Era algo que solía ocurrir. Si ambos bandos decidían que ya habían tenido bastante por ese día, se daba el juego por terminado. Se había enfrentado solo a 7 enemigos, destruyó 2 y escapó para luchar de nuevo. Combatí en la Primera Guerra Mundial y no sufrí ni un solo rasguño. Tuve entre 150 y 160 encuentros con el enemigo, en los que conseguí 26 victorias. La acción del 25 de septiembre le valió la Medalla de Honor del Congreso. Me hubiera gustado ser como él. Cuando yo tenía 8 años, era mi caballero andante. Rickenbacker escribió: tener valor significa hacer algo que te da miedo. No es un acto de valentía si no se siente miedo. Hablé con un as de la Primera Guerra Mundial. Tenía entonces 92 años. Le pregunté si tenía pesadillas y me contestó que sí. Le pregunté que cuándo había tenido la última y me dijo: ayer por la noche. Las tácticas desarrolladas por los pilotos de la Primera Guerra Mundial superan la evolución en el tiempo y los avances tecnológicos. Al margen de los avances en los sistemas de armas y en los aviones, las tácticas que Rickenbacker y Belke y otros aviadores desarrollaron durante la Primera Guerra Mundial siguen siendo necesarias en la actualidad. En la Segunda Guerra Mundial, 20 años más tarde, el caza evolucionó y se convirtió en una potente arma que volaba 500 km/h más rápido que el antiguo Spad. La diferencia entre los cazas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial era la potencia. En la Segunda tenían aviones más potentes que volaban más rápido y subían más alto. Además, podían llevar más y mejor armamento. Llevaban cañones y ametralladoras de mayor alcance, más municiones y más cadencia que las 2 ametralladoras de 7,62 milímetros del Spad. Aviones más rápidos y armas más mortíferas significaban menos tiempo de reacción y por tanto menos margen de error. En los cielos de la Segunda Guerra Mundial se derramó mucha más sangre que en los de la Primera. A partir de 1943, los americanos lanzaron bombardeos masivos a la luz del día contra el corazón de Alemania, más allá del radio de acción de sus cazas de escolta. Confiaban en que los bombarderos provistos de artillería pesada podrían defenderse contra los enjambres de cazas enemigos. Los ataques diurnos no tuvieron éxito y sufrimos grandes pérdidas, casi 60 bombardeos por misión. Las pérdidas iban en aumento. 6 de septiembre de 1943, 45 B-17 destruidos. 14 de octubre de 1943, 65 B-17 destruidos por 1.100 cazas alemanes. La Fuerza Aérea denominó ese día el Jueves Negro. 600 hombres cayeron aquel día. Fue casi el fin de los bombardeos diurnos. Pero entonces pensaron que necesitaban escolta de cazas, que no podrían seguir sin ella. A finales de 1943, los aliados pudieron disponer al fin de un caza con un radio de acción de más de 2.000 kilómetros, lo suficiente para dar escolta a los bombarderos que se adentraban en Alemania. Era el P-51 Mustang. A partir de diciembre de 1943, empezaron a proteger a los bombarderos, forzando a la Luftwaffe a combatir en su terreno. 27 de mayo de 1944, los B-17 norteamericanos despegan de las bases al sur de Inglaterra. Pronto se encuentran sobre suelo francés. Su misión, destruir la industria de producción de combustible sintético de Alemania. La formación estaba escoltada por los P-51 Mustang. Dirigiendo a 4 de ellos iba Old Crow, pilotado por el capitán Clarence Buck Anderson.
No recuerdo ni una sola vez que no quisiera volar. Siempre tenía deseos de pilotar un avión. En septiembre de 1942 se hizo piloto para pasar más tarde a los grupos de caza. Al año siguiente, Anderson volaba hacia Inglaterra para enfrentarse a la Luftwaffe. Su grupo de caza, el 375, sería la primera unidad de la 8ª Fuerza Aérea dotada de Mustang. Ahora nos encontramos en la cabina del avión en el momento en que 4 cazas alemanes amenazan a Bud Anderson en uno de los combates aéreos más estremecedores de la Segunda Guerra Mundial. 27 de mayo de 1944. Los 4 Mustang de Bud Anderson dan escolta a un grupo americano de bombardeo. A continuación, reviviremos el combate en que se enfrentan a un grupo de agresivos ME-109 alemanes. Los oponentes eran formidables. El P-51 era uno de los mejores cazas aliados. Era un avión increíble. Respondía bien tanto a gran altura como a escasa altura. Muy fácil de maniobrar. En manos de un buen piloto era igual o mejor avión enemigo. El ME-109, uno de los favoritos de la Luftwaffe, entró en servicio en 1937. Se construyeron más de 35.000, uno de los modelos de los que más aviones se han construido. Los puntos fuertes del 109 eran su velocidad y que resultaba muy difícil de ver por su reducido tamaño. Además, tenía una buena velocidad de subida. El P-51 era más rápido, viraba más ceñido y podía volar a una altura 1000 metros superior que el ME-109. Pero el Messerschmitt llevaba un armamento más pesado y era un veterano probado en combate al igual que sus pilotos. Los pilotos alemanes tenían más experiencia y más tiempo de vuelo que los pilotos de caza aliados. Muchos de ellos habían empezado a volar en 1935 y seguían volando en los años 40. Quizá por eso algunos de esos pilotos consiguieron un número de derribos increíble, que llegó casi a las 300 victorias aéreas. Anderson disponía de una ventaja con la que los cazas de la Primera Guerra Mundial no contaban. Gracias a los avances de la electrónica, los aviones llevaban radio. Por la radio oímos que la formación de vanguardia estaba siendo atacada. Mi punto volaba a mi lado. Me llamó y me dijo que nos atacaban 4 bogies, aviones sin identificar. Venían por arriba a las 5. Estábamos muy expuestos. Los primeros movimientos en un combate aéreo son críticos. Anderson podía virar a izquierda y derecha, volar recto, subir o picar. Si viraba a la izquierda, entraba en línea de fuego enemiga. Si volaba en línea recta, le alcanzaría el Messerschmitt, que en picado volaba más rápido. Su única alternativa era virar a la derecha. El alemán iba demasiado rápido para hacer un viraje ceñido. Entonces viramos así, muy ceñido. El grupo de Bud dio media vuelta y se enfrentó cara a cara con los alemanes. Los dos grupos se cruzaron. Los alemanes dieron una vuelta a la izquierda y lo mismo hicieron los Mustang. Era la estrategia del cazador y la presa, en la que cada grupo trataba de ponerse en el lugar más vulnerable de su enemigo, su cola. Éramos 4 ME-109. Y 4 Mustangs dando vueltas. Tenían ganas de pelea. Y tanto ellos como nosotros dábamos vueltas hacia la izquierda. Cada vez que completábamos un círculo estábamos más cerca de su cola. Poco a poco fuimos ganando ventaja sobre ellos. Bud estaba aquí, los alemanes allí. El viraje más ceñido de los Mustang les llevaba dentro del círculo. Su menor radio de giro les permite acercarse a ellos. El plan de Anderson, usar esa ventaja para ponerse en cola de los 109, apuntar y abrir fuego. Todo esto se hacía por instinto. No lo teníamos pensado. Lo hacíamos instintivamente. Las 4 ametralladoras de 12,7 milímetros de los Mustang disponían de casi 1.300 disparos, lo que significa 20 segundos de fuego. Anderson no podía malgastar ni uno de los proyectiles. Éramos jóvenes e indestructibles. O eso creíamos. Ya sé que no era cierto, pero había que pensar así.
Al ver que los Mustang se acercaban, los alemanes trataron de escapar. Pero el Mustang, con una velocidad de 700 km por hora, superaba a la del 109 en 80 km por hora. Anderson se acercó mucho a sus colas. Entonces un alemán rompió la formación y empezó a ascender. No podía permitir que se alejara porque luego se lanzaría sobre mí. Anderson envió detrás de él a 2 de sus Mustang con Eddie Simpson al mando. Bud y su punto John Scara se mantuvieron detrás de los otros 309. Gracias a la velocidad superior del Mustang, Bud se situó a tan solo 100 metros de los Messerschmitt. La mejor forma de derribar a alguien es situándose justo aquí, a las 6, en su cola. Y eso es lo que hice. El piloto del 109 herido hizo algo que sorprendió a Anderson. Siguió volando, pero invertido. No entendía qué estaba haciendo. Si quería escapar, debía dar media vuelta y salir corriendo. Yo volaba cómodamente a nivel y le encajé varias ráfagas. Fue la 6ª victoria de Anderson durante la guerra. Ahora volaban 2 contra 2. Bud se dio cuenta de que los alemanes estaban nerviosos. Sus aviones daban sacudidas cuando los pilotos de los Mustang maniobraban tratando de ver sobre sus hombros. Un alemán trató de escapar picando. El otro subió y viró en busca de pelea. No había duda de que era un veterano. Cuando veíamos un avión alemán, lo tratábamos como si fuera el Barón Rojo. Tratábamos de aprovechar todas nuestras ventajas porque no sabíamos quién pilotaba aquel avión. Bud trató de seguir al 109. El alemán se ciñó a la izquierda. Bud se dio cuenta de que iba demasiado rápido para virar. Sobrepasó al alemán y ascendió para tener ventaja sobre él en altura. Bud se situó por encima del alemán. Si este seguía virando, podría lanzarse sobre él. Si picaba, Anderson podría darle caza. El alemán invirtió su giro, se ciñó a la derecha y se situó detrás de los Mustang. Bud iba delante. Su punto John Scara detrás, en su cola, junto al alemán. Anderson le gritó a Scara que picara, esperando que el alemán le siguiera. De ese modo yo me lanzaría detrás de él y podría darle caza. John obedeció y, por supuesto, el otro fue tras él. A más de 650 km por hora, Bud se lanzó detrás del 109, que seguía a la cola de Scara. Se dio cuenta enseguida de la maniobra. Salió de su trayectoria, enderezó, dio un tirón e hizo un viraje muy ceñido. El alemán había seguido la maniobra. Viraje a la izquierda, luego se ciñó a la derecha y, siguiendo la 5ª regla de Bell, que se colocó en la cola de Bud. Ahora era yo el que tenía problemas. Así que empiné el avión todo lo que pude y metí gas a fondo. Sabía que tenía algo más de impulso que el alemán, pero pasé al plan B. Bud sabía que el impulso, es decir, la velocidad, era vital. Anderson tenía problemas. Era la única vez en su carrera en la Fuerza Aérea que un caza enemigo se ponía en su cola para ejecutar un ataque casi perfecto. Éramos uno contra el otro. O matabas o te mataban. Había muy pocas posibilidades de salir con vida. Podía acabar muerto. Por dentro uno se pregunta, ¿lo conseguiré? ¿Tengo que escapar o combatir? Nunca sabes qué hacer. El entrenamiento es una cosa, pero esto era real. Un solo disparo del cañón de 30 milímetros del alemán podía hacer pedazos a su Mustang. La muerte estaba a la vuelta de la esquina. El as americano Bud Anderson ha derribado un caza alemán.
pero otro 109 se le acerca por la cola. Anderson sube para escapar. Pude ver el agujero negro de su enorme cañón en el centro del buje de su hélice. Si lo disparaba contra mí, estaría en un grave apuro. El cañón Rheinmetall Borsig MK-108 disparaba 650 proyectiles de 30 milímetros por minuto. Esta munición era casi 3 veces mayor que la de 12,7 milímetros del P-51. 5 disparos podrían derribar a un B-17 y uno solo podía destruir el Mustang de Anderson. Volví la vista y vi algo parecido a un rifle para cazar elefantes. Seguíamos subiendo y nuestra velocidad disminuía a un buen ritmo. En cualquier momento, uno de nosotros entraría en pérdida y el que lo hiciera tendría un grave problema. Cuando un avión sube a la vertical, lucha contra la gravedad, pierde velocidad y finalmente entra en pérdida y cae. Si le ocurría primero al alemán, Bud se colocaría en su cola, pero si era Anderson el primero, caería por debajo del Messerschmitt y acabaría siendo barrido del cielo. Ambos aviones apuraban al límite sus posibilidades. La adrenalina corría por las venas de aquellos hombres mientras ascendían para salvar la vida. Él tenía que pasar delante de mí y estaba por debajo. Al ver que subía, subí yo también. Los dos tratábamos de ganar altura. Con la palanca de gases a fondo, Bud había llevado a su P-51 al límite. Entonces sucedió lo que Anderson había estado esperando. Vi cómo su avión se estremecía y empezaba a perder sustentación. El alemán perdía sustentación y velocidad y temblaba. Entró en pérdida y empezó a caer. 2 segundos más tarde, el avión de Anderson empezó también a dar sacudidas, pero no entró en pérdida. Bud picó entonces detrás del alemán y pasó de ser presa a cazador. El 109 recuperó el control y viró bruscamente a la izquierda. Anderson estaba decidido a derribarlo, pero tenía que realizar una maniobra muy arriesgada. El alemán estaba aquí. Anderson aquí, tras su cola. El alemán continuaba con su viraje ceñido a la izquierda. Bud trató de seguirlo. Si no conseguía superarle en el viraje, tendría detrás a su oponente a corta distancia, un blanco fácil. Bud apostó su vida a que su Mustang lo conseguiría. Y lo consiguió. Anderson se situó detrás del 109. Ahora es el alemán el que asciende tratando de escapar. Anderson sabe que el Messer entrará en pérdida antes que él y se pega a su cola. Empecé a disparar justo desde aquí y vi cómo algunas trazadoras atravesaban su ala derecha. Apreté un poco el pedal izquierdo. Entonces lo alcancé, justo en medio de su ala derecha y alrededor de la cabina y el motor. De pronto, empezó a brotar un intenso vapor blanco. El alemán fue alcanzado, pero su avión seguía volando. De repente pareció quedarse suspendido en el aire. Estaba tan cerca que podía ver los alojamientos de las ruedas, los remaches, las manchas de grasa, todo. Hizo medio tono y empezó a bajar. Le seguí durante unos 6.000 metros a una velocidad de vértigo. En mi vida había ido tan rápido. Reduje gases. El otro iba soltando humo, un penacho negro de más de 1,5 kilómetros. Trató de enderezar el avión y entonces vi cómo él se encontraba con su sombra en tierra. Fue un día de triunfo para Anderson y sus otros 3 Mustangs. Atacados por 4 cazas enemigos, no solo lograron evadir el ataque, sino que destruyeron a 3 de sus oponentes. De los B-17 enviados en aquella misión y escoltados por los Mustang, solo hubo 12 que no regresaron. Los alemanes perdieron 34 cazas. Las incursiones contra las factorías de combustible sintético fueron un éxito. En solo 2 meses, la producción de combustible alemán se redujo a la mitad. El Mustang y los hombres como Bud Anderson salvaron la campaña de bombardeos diurnos. También salvaron miles de vidas y supusieron la victoria de los aliados. Conforme los alemanes perdían pilotos veteranos, otros nuevos los sustituían para combatir contra los cazas aliados.
Al final de la guerra, los aliados destruyeron la poderosa Luftwaffe y pasaron a controlar el cielo alemán. Anderson voló en 116 misiones de guerra a bordo de su Old Crow y derribó 16 aviones. Nunca fue herido de gravedad, pero algunos de sus compañeros de escuadrón no tuvieron tanta suerte. Mi relación con mis compañeros de escuadrón era magnífica. De hecho, mi hijo lleva el nombre de dos de ellos, ambos muertos en combate. Jim Browning fue uno de ellos. En una pasada chocó de frente contra un Messerschmitt 262 de reacción y murieron los dos pilotos. El otro era mi punto, Eddie Simpson. Anderson siguió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, participó en la Guerra de Corea y voló en combate en Vietnam. Se retiró en 1972. Chuck Yeager, el primer hombre que atravesó la barrera del sonido, amigo y compañero de combates, dijo de Anderson que era el mejor piloto de caza que jamás había conocido. El avión con motor de pistón alcanzó su cenit durante la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que terminara la guerra ya tenía los días contados. El combate aéreo iba a experimentar un cambio radical. Hacia el final del conflicto, los dos bandos desplegaron aviones de reacción, pero el Messerschmitt 262 alemán asestó un duro golpe a los aliados. Los alemanes descubrieron que las alas en flecha incrementaban la velocidad y junto con sus poderosos motores de reacción superaron la velocidad del Mustang en 150 km por hora. Era imposible alcanzarlos en el aire. Sin embargo, eran pocos y llegaron demasiado tarde para impedir la victoria aliada. Cuando la guerra terminó tanto en el este como en el oeste, se comprendió que los reactores eran el futuro. Los aviones de reacción eran muy rápidos, pero consumían mucho combustible, lo que generaba nuevos problemas. Comparado con el P-51 de la Segunda Guerra Mundial, el radio de acción era más reducido. Todo ocurría más rápidamente. Nos acercábamos mucho más deprisa. Los virajes eran más amplios. Hicieron que los combates aéreos transcurrieran más rápidamente. Había menos tiempo para descubrir al enemigo. La velocidad relativa de aproximación quedó reducida a la mitad. Las máquinas cambian y pueden adaptarse a velocidades mayores, pero el hombre que las tripula no. Las velocidades extremas originan fuerzas de inercia, Gs, que sobrepasan los límites humanos. Supongamos que alguien pesa 90 kilos. Una aceleración de 5 Gs ejercería una fuerza equivalente a 450 kilos de peso, y cuanto mayor sea la G, la fuerza va en aumento. Se siente como si te estiraran la piel de la cara hacia abajo poco a poco. La principal consecuencia es que la sangre se acumula en las extremidades inferiores. La visión es la primera afectada. La sangre deja de llegar a los ojos y se pierde la vista. Quien no esté preparado para soportar tal número de Gs puede llegar a sufrir la llamada visión negra y perder el conocimiento. Para el vuelo a alta velocidad se requería que los pilotos vistieran trajes G de vuelo, ideados para soportar las presiones extremas de las fuerzas inerciales. Los expertos afirmaban que el aumento de la velocidad de los reactores y la adaptación de los pilotos haría que los combates aéreos quedaran obsoletos. Esa teoría pronto fue puesta a prueba. Junio de 1950. 6 divisiones del Ejército Popular de Corea del Norte cruzan el paralelo 38, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Oriente y Occidente entran en guerra y por primera vez aviones de reacción se enfrentan en combate. El comandante Frederick Butz Blessé demostró estar a la altura de las circunstancias y se convirtió en el mayor as americano de Corea. Desde que era un niño, Blessé siempre había querido ser piloto de caza. En los años 20 empecé a leer cosas de Eddie Rickenbacker y desde entonces quise ser piloto. Quería ser como él, ir a West Point y convertirme en piloto de caza. Y luego quise ser tan bueno como el mejor de toda la Fuerza Aérea. Se graduó en West Point en 1945, demasiado tarde para entrar a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Pero participó en la de Corea y pilotó más de 200 misiones de guerra. La mayoría de esas misiones tenían un simple objetivo: derribar cazas enemigos.
Desde noviembre de 1950 los cielos estaban dominados por un cazarreactor excepcional, muy rápido y de gran velocidad ascensional, el famoso MiG-15. Algunos eran tripulados por pilotos chinos que habían sido formados muy rápidamente. Otros, en cambio, eran pilotados por rusos veteranos de la Segunda Guerra Mundial con una gran experiencia en combate. El MiG era un oponente formidable. Nos superaban en muchas cosas. Había que tener cuidado si intentaba superarle en la maniobra. El MiG tenía mayor velocidad de subida y menor radio de giro, entre 4.500 y 7.500 metros. Y por encima de los 7.500 metros, su velocidad de subida casi doblaba a la del F-86. El MiG además estaba bien armado con un cañón de 37 milímetros y otros dos de 23 milímetros. El único avión norteamericano que podía enfrentarse al MiG-15 era el F-86 Sabre, de la North American Aviation, la misma compañía que construyó el Mustang. Para el diseño del Sabre se recurrió a una investigación de alta velocidad realizada por los alemanes. Fue el primer avión de caza de ala en flecha de la Fuerza Aérea. El Sabre estaba armado con 6 ametralladoras de 12,7 milímetros. Resultaban adecuadas para el combate entre cazas, pero no tenían el poder de impacto de los cañones del MiG ruso. El Sabre podía picar más deprisa que el MiG y era más estable. Su medidor de distancia por radar le hacía más preciso en el tiro, pero el MiG-15 podía ascender bastante más deprisa y bastante más alto, además de estar mejor armado. 2 de octubre de 1952. Butz Belzé se encuentra en apuros. Vuela sobre Corea del Norte a más de 300 kilómetros de su base. A su F-86 Sabre le queda poco combustible y en ese momento es atacado por 4 MiG-15. Mediante la siguiente recreación digital podremos presenciar uno de los más grandes combates de la Guerra de Corea. 2 de octubre de 1952. El comandante Frederick Butz Belzé dirige su misión número 123. Su patrulla de 4 Sabres ha salido en busca de aviones enemigos en el lugar más peligroso de aquella zona, el llamado Callejón de los MiGs. Este pasillo se extiende desde el extremo nordeste del río Amarillo a lo largo del río Yalu. Los MiGs despegan de sus bases para atacar a los bombarderos americanos. Cuando terminan, atraviesan la frontera con China. Los MiGs tienen una enorme ventaja: operan cerca de sus bases. En cambio, los Sabres lo hacen a varios cientos de kilómetros de las suyas y solo llevan combustible para volar 20 minutos en el callejón de los MiGs. Belzé y su patrulla están terminando su misión. Éramos 4 y el cuarto era novato, pero su jefe tenía problemas con el sistema de combustible. Belzé envía al jefe de vuelta a la base, escoltado por otro de los Sabres. Mantiene al piloto inexperto con él. Finalmente volamos muy hacia el interior de Manchuria y llegó la hora de regresar a casa. Volando a 10.000 metros de altura, viraron hacia el sur. Les quedaban más de 300 kilómetros hasta su base y tenían mucho territorio enemigo por delante. Estábamos muy al norte de Sinuiju. Nos quedaba todavía mucho para regresar a casa y entonces vi a 4 MiGs por encima de mí, a unos 2.500 o 3.000 metros. No teníamos suficiente combustible para combatir. Faltaba mucho para casa y no estábamos todavía sobre el agua. No era una situación cómoda. Belzé pica para volar más rápido que los MiGs, pero el jefe enemigo es astuto. Incluso aunque están fuera de su alcance, dispara con la esperanza de asustar a los americanos y forzarles a cometer un error. Los 2 cañones de 23 milímetros y el de 37 milímetros lanzan enormes masas de plomo y fuego. Su punto se aleja de Belzé virando hacia la izquierda. Tan pronto como se alejó hacia la izquierda, los 2 MiG empezaron a acortar distancias con él. El punto de Belzé ha caído en la trampa de los MiGs. Los MiGs giran más ceñido que el Sabre y acortan la distancia. Llamé a mi punto y le dije que metiera su avión en un viraje a 4 Gs y lo mantuviera así. Inició una espiral descendente y los 2 MiGs trataron de hacer lo mismo. Pero el viraje rápido y la espiral defensiva hicieron que fuera difícil para los 2 MiGs afinar la puntería.
Me lancé tras los dos MiGs, di una vuelta y empecé a disparar. Pero cuando miré hacia atrás para ver lo que hacían los otros dos, vi que iban por mí. Era una persecución mutua. A veces yo iba delante y a veces eran ellos. A 5.400 metros a Blessé se le presenta la oportunidad que estaba esperando. El MiG más próximo que volaba frente a él no puede seguir la espiral y resbala fuera del ceñido viraje. Cuando vi lo que hacía, bajé las Gs de mi avión y alineé mi visor de puntería. En una espiral las fuerzas de inercia desvían los disparos, haciendo que sea casi imposible apuntar correctamente. Pero Blessé es un gran tirador. Empezaron a saltar trozos del avión y del motor. Salieron disparados y el avión cayó tocado. En la cola de su compañero solo quedó un MiG sin protección que dio un tornillazo para evitar ser la próxima víctima de Blessé. Pero Blessé todavía tenía dos MiGs por detrás y mandó a su punto que regresara a casa. Las trazadoras de los MiGs pasaron muy cerca de la cúpula de Blessé. Estaba virando cuando esos tipos dispararon por encima de la cúpula. Ceñí el viraje y dejé que me adelantaran por la derecha. Después, invertí el viraje. Boots recurrió a su entrenamiento y experiencia, dio un tirón y se lanzó contra los MiGs, cayendo en picado sobre ellos. Ahora estaba encima y por detrás de sus oponentes, listo para atacar. Cuando terminé la maniobra, mi oponente se dio cuenta de que estaba perdido si no hacía algo. Pero en lugar de seguir mi viraje, hizo medio tono hacia mí y se lanzó hacia tierra, acompañado de su punto. Blessé dejó que el MiG se escapara, no podía hacer nada. No quería pelear con él, no tenía mucho combustible. Solo me quedaban unos 400 kilos, puede que 450, y me faltaban más de 300 kilómetros para llegar a casa. Empecé entonces a calcular si bastarían o no. Blessé aumentó su altura de vuelo hasta 3.300 metros para ahorrar combustible. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vio a otro MiG a las 10 que se acercaba muy deprisa. Entonces pensé, estoy perdido, no puedo pelear con él, no tengo combustible y, sobre todo, tengo que llegar al mar. Blessé, todavía sobre Corea del Norte, se encuentra a gran distancia de la zona marítima controlada por los aliados. La propaganda aliada ha mencionado su nombre por radio. Como es el mayor as americano, han ofrecido una recompensa por su cabeza. No habían pasado 2 semanas desde que Pyongyang Sally hablara por onda corta y dijera: comandante Blessé, acaba de derribar su 8º avión, pero vamos por usted, lo atraparemos y cuando lo hagamos le colgaremos del puente del río Han. El MiG no vio al sabre de Blessé que volaba por debajo y a su derecha. Blessé se enfrentó a una difícil situación. El MiG era una presa fácil, pero si le seguía para derribarle, podría quedarse sin combustible para regresar a su base. Me pregunté que por qué tenía que pasarme esto a mí. Volaba en una misión tras otra con todo el combustible del mundo y no encontraba ningún enemigo. Y cuando no tenía apenas combustible para llegar al agua, se me presentaba una presa. Entonces me dije, ¿y por qué no? Y viré para acercarme a él. Me situé por debajo y le derribé. Fue su 10º derribo, pero le costó una gran cantidad de combustible. Ahora, solo sobre territorio enemigo, Blessé se encontraba en una situación difícil.